El soldado Robbie era un joven de 24 años. Aunque no había recibido una educación completa, comprendía que había muchas cosas en este mundo que no conocía, y hoy en especial, no era su día de suerte. Humanos. He vuelto. Y veo que os habéis portado muy mal mientras me curaba de las heridas que me dejó el rey hechicero. Mientras el rugido de ira sacudía el centro de su cuerpo, Robbie se meó encima. Ya no podía sentir sus pantalones empapados pegados a su piel. Después de darse cuenta del poder del monstruo que tenía ante él, tuvo la premonición de que estaba a punto de morir, por lo que sus instintos de supervivencia se aceleraron. Abandonaron sus inútiles sentidos y rápidamente buscaron una forma de sobrevivir. Sin embargo, antes de que pudieran encontrar algo, Jaldabaoth había desatado su poder. Mueran. Ardan en cenizas bajo las llamas de ira. El fuego rugió y una ola de calor golpeó a Robbie en la cara. El increíble calor le secó los ojos y lo llenó de un dolor insoportable. El aire caliente que entraba en sus pulmones parecía como si estuviera a punto de prender fuego a todo su cuerpo desde el interior. De hecho, eso fue exactamente lo que pasó. Su piel se quemó y su contenido de agua se evaporó. Su dermis se quemó y luego la grasa de debajo, seguida por sus músculos y luego sus nervios. Donde las capas subdérmicas eran delgadas, como en los brazos, las llamas llegaban inmediatamente a los músculos y nervios. Esto debería haber causado que los músculos se contrajeran y hacerlo tomar una pose extraña. Sin embargo, las altas temperaturas le sellaron la piel a su armadura, lo que le impidió hacerlo. Sus ropas, piel, músculos y grasa de su vientre se incendiaron y sus entrañas se derramaron intactas. Los cuerpos humanos tenían un alto contenido de agua. Si se tratara de un fuego ordinario, las llamas habrían continuado ardiendo hasta llegar al interior del cuerpo, pero, como el aura ardiente de Jaldabaoth era calor generado mágicamente, desapareció al alejarse. Por lo tanto, las tripas esparcidas de Robbie no estaban descoloridas por el calor y seguían siendo de un bonito color rosa. La visión de pilas de cuerpos quemados y las tripas frescas saliendo a través de océanos de sangre eran suficientes para hacer que los espectadores quisieran vomitar. Parecía el infierno en la tierra. Jaldabaoth dejó a Robbie, a quien le había brotado una guirnalda de entrañas frescas, y a más de 50 cadáveres quemados a su alrededor mientras caminaba hacia adelante. Jaldabaoth, el recién invocado señor del mal de la ira, estaba caminando. Incluso eso fue suficiente para matar a la gente que lo rodeaba y que quedó atrapada en su aura ardiente. Muévete, fuera de mi camino. Aunque se escucharon varios gritos de este tipo, el primero en gritar fue el miliciano Francesco. Él pensó: ¿por qué soy tan desafortunado? Gracias al sistema de reclutamiento del Reino Santo, cada ciudadano tenía que hacer su servicio militar obligatorio y alistarse en el ejército. Ciertamente. Incluso el hijo de un gran comerciante como él, un hombre con un brillante futuro prometido, no era una excepción. Era cierto que su padre había pagado los sobornos apropiados para que lo asignaran a una unidad de holgazanes, pero la vida de un soldado seguía siendo miserable, y justo cuando esa miseria estaba a punto de terminar, había estallado esta guerra. No pasó un solo día en el que no se quejara de su infelicidad y de lo injusto de todo ello. Aún así, todo terminaría pronto y podría volver a ser el heredero de una gran familia mercante y dedicarse a las actividades lucrativas que tanto disfrutaba. Las cosas estaban a punto de acabar así, solo había faltado un poco. Sin embargo, ahora huía desesperadamente del monstruo que tenía delante. Si lo atrapaba, sin duda moriría. Movió desesperadamente las piernas, que se negaron a escucharle debido a su miedo. Estaba rodeado de otras personas que también huían como él. Por eso no pudo progresar mucho a pesar de su pánico. En particular, el gordo frente a Francesco era una monstruosidad. Por lo tanto, Francesco empujó al hombre. Lo hizo para alejarse un paso más de ese monstruo. Lo hizo por el bien de su alegre futuro. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de empujarlo, Francesco vio que las personas frente a él también tenían la misma idea. Si el hombre que había sido empujado chocaba con las personas frente a él, era muy probable que se derrumbaran en masa como fichas de dominó. De hecho, eso fue exactamente lo que les pasó a las personas frente a Francesco. Quizás si solo fueran una o dos personas, podría haberlas evitado. Quizás podría haber saltado por encima de ellos. Sin embargo, las habilidades físicas de Francesco no eran lo suficientemente grandes como para evitar una gran masa de personas cayendo al mismo tiempo. Se desplomó sobre el montón. Se agitó para levantarse,
pero no lo dieron tiempo para eso. El aura de fuego centrada en Haldabaoth le había alcanzado. Francesco no tuvo tiempo de gritar. ¿Por qué yo? Pensó y luego fue absorbido instantáneamente por la más pura agonía y todo lo que pudo sentir fue dolor. Aún así, Francesco había tenido suerte. Eso fue porque había muerto inmediatamente. Haldabaoth no paró de moverse, pisoteó cadáveres humanos ennegrecidos mientras caminaba, como si estuviera en un páramo vacío. ¡Corran! ¡Corran! Un hombre gritó lo obvio. Su nombre era Soldado Gorka. Era un hombre que tenía fe en sus habilidades con la espada. Por eso tuvo el valor de gritar esas palabras delante de Haldabaoth. Sin embargo, eso fue una estupidez, porque Haldabaoth cambió de rumbo hacia Gorka. Quizás porque había despertado el interés de Haldabaoth o quizás solo había sido una mera coincidencia. Aunque fue una bendición para los que Haldabaoth había estado persiguiendo, fue la peor suerte imaginable para los que estaban en el nuevo rumbo de Haldabaoth. Gorka vio que sería muy difícil huir del monstruo en medio del caos y por eso desenvainó su espada. Los ojos del monstruo se movieron y menos de un segundo después, pasó junto a Gorka. Eso fue lo que el monstruo pensó de Gorka. Solo valía la pena echarle un vistazo. Gorka rugió y corrió en la dirección opuesta al flujo de personas. La visión de gente carbonizada colapsando cerca era muy aterradora, pero quizás podría haber alguna esperanza para él. Tal vez podía hacerle algo a ese monstruo. Gorka aprendió la respuesta con su cuerpo. El dolor lo llenó. No era posible que se acercara a ese monstruo. Gorka ardió con los otros soldados que eran más débiles que él. Gorka se dio cuenta de algo. A los ojos de ese monstruo, Gorka no era diferente de los civiles que lo rodeaban. Si tan solo hubiera huido, se lamentó, antes de que ese pensamiento fuera ahogado por la agonía de ser quemado vivo. Gorka se derrumbó con un grito silencioso, retorciéndose en el suelo como todos los cadáveres que le rodeaban. Haldabaoth caminó sin pensar en el objetivo. Sin embargo, si los humanos trataban de huir, él los perseguiría. ¡Aléjate! Ella corrió. Viviana, que se había unido a la batalla como una lanzadora de magia divina, corría por su vida. Su largo cabello rubio se balanceaba salvajemente mientras huía con todas sus fuerzas. No tuvo tiempo de secarse los mocos o las lágrimas. Nadie podría vencer a un monstruo como ese. Alguien estaba diciendo algo. No tuvo tiempo de preocuparse por eso. Solo podía pensar en alejarse de ese monstruo. No podía hacer a un lado a la gente que corría delante de ella. Todo lo que podía hacer era pasar junto a ellos y seguir corriendo. Fuera de mi camino, fuera de mi camino, fuera de mi camino. ¿Por qué había tanta gente en su camino? No me importa si todos mueren menos yo, pero no quiero morir. Viviana corrió con ese pensamiento en su corazón. Mientras corría ostensiblemente, estaba rodeada de personas que huía en todas direcciones. Incluso Viviana, que era más rápida que una persona promedio, era tan lenta como una tortuga. No podía alejarse del demonio. El calor chispeante acariciaba las puntas de su cabello. No, pensó en la horrible forma en que se veía la gente mientras morían. No quiero morir. Gritar era algo perfectamente natural. Cualquiera hubiera pensado lo mismo. Era muy difícil aceptar la muerte con calma cuando se avecinaba ante ti. Esto era más cierto cuanto más se acercaba la muerte. Duele. El increíble calor significaba que no podía sentir nada más que dolor. Su cerebro fue asaltado por una agonía insoportable. Se dio cuenta de que pronto estaría muerta. No, no quiero morir. Pensó Viviana mientras se quemaba hasta morir. Haldabaoth siguió adelante en silencio mientras empezaba a aburrirse. No corráis, pelead, gritó un valiente hombre a caballo. Leoncio era el segundo hijo de un vasallo al servicio de un marqués. Se había unido a la batalla con la esperanza de ser reconocido por su habilidad con la espada. A su alrededor estaban los hombres que su padre había puesto bajo su mando, todos los cuales eran personas que conocían sus habilidades. El demonio caminó tranquilamente y dejó incontables cadáveres a su paso, cada uno de ellos retorcido en agonía. Quería huir, pero, si lo hacía, su futuro sería sombrío y oscuro. Todo lo que podía hacer era apostar por un futuro brillante. Habiendo tomado esa decisión, gritó una y otra vez, no corráis. Sin embargo, su caballo no era como él. Sus instintos gritaban que el demonio que se acercaba era un monstruo aterrador y por eso quería huir. ¿Qué pasaría si un caballo irrumpiera a galope entre toda esta gente? Era muy sencillo. El caballo se enredó entre la multitud y se cayó. La gente sobre la que cayó el caballo gritó. No,
algunos de ellos habían muerto. Leoncio fue lanzado de su silla de montar y cayó al suelo. Afortunadamente, había aterrizado encima de la gente y no había sido aplastado por la multitud. Sin embargo, un intenso dolor le llenó el brazo mientras intentaba correr. Su brazo se había roto cuando cayó de su caballo. No tenía ni idea de dónde había ido a parar su espada. Debía haber caído por el impacto de ser lanzado del caballo. Intentó buscarla y en ese momento se vio envuelto por una ola de dolor. Esta fue la primera vez que Leoncio experimentó tal angustia en su vida. La agonía le impidió pensar. En los restos de su mente dominada por el dolor, el único pensamiento coherente que podía formar era: ¿por qué yo? Alguien se paró sobre un montón de cadáveres quemados. El señor del mal, a quien se le había dado el deber de actuar como Jaldabaoth, observó a las multitudes que huían. Era un poco aburrido. Aura ardiente no era una habilidad asombrosa. Todo lo que hacía era causar daños por fuego en los alrededores. Uno podría reducir enormemente ese daño con hechizos de resistencia al fuego. Por supuesto, se le había concedido el conocimiento de que el soldado promedio no poseía tales habilidades. Como demonio, no le gustaba simplemente atormentar a los débiles. Más bien, le gustaba jugar con los débiles que pensaban que eran muy fuertes. Por eso esperaba que un estúpido tan arrogante se mostrase, pero, desafortunadamente no parecía haber nadie así. El señor del mal de la ira pisoteó un cadáver quemado. Las entrañas exprimidas por el impacto se carbonizaron en un instante. El olor de dichas entrañas llenaba el aire. El señor del mal de la ira se alejó. ¿Ya se habían dado cuenta estos humanos de eso? El señor del mal de la ira sostuvo esa pregunta en su corazón mientras caminaba. Todos observaron en silencio cómo el demonio caminaba orgullosa y majestuosamente de regreso al campamento semi-humano. Nadie pensó ¿qué era ese monstruo? Tampoco había necesidad de preguntar. Hasta el más estúpido de los estúpidos sabía la respuesta. Era el emperador demonio Jaldabaoth, el ser que había pisoteado el reino santo e hizo que la gente llorara ríos de lágrimas. El demonio que había causado estragos en 2 naciones demostró un poder que la humanidad nunca podría vencer. Había regresado para llevar la desesperación a la gente que una vez estuvo llena de esperanza. Había oído hablar del silencio, pero esto era otra cosa. Neya había sido convocada a esta tienda de campaña y se sorprendió de lo deprimido que estaba el interior. La mesa había sido especialmente trasladada a este lugar y los nobles del sur sentados a su alrededor estaban pálidos. No, los comandantes del Ejército de Liberación también estaban igual. Era una reacción natural. Nadie podría haber presenciado el abrumador poder de Jaldabaoth y no haber sido impactado. No, en ese entonces, el impacto de Neya no había sido tan grande. Sin embargo, eso se debió a que el shock de perder a la gran entidad conocida como el Rey Hechicero había sido aún peor. Eso, además de todo lo que había presenciado hasta ese momento, podría haber adormecido su listón. Sin embargo, los nobles del sur no habían experimentado duros combates hasta ahora, por lo que, quizás su reacción era de esperar. No habían experimentado un enemigo que pudiera matar a hombres uno tras otro simplemente caminando, sin dejar nada más que horribles cadáveres. Además, su ejército de casi 100.000 soldados había entrado en pánico por un solo demonio y se había disuelto mientras huían. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué demonios ha pasado? ¿Cómo llamas a eso, a ese monstruo? La voz del conde Domínguez se elevó constantemente. En contraste, Caspond, que conocía el abrumador poder de Jaldabaoth, se encogió de hombros con indiferencia. Ese es Jaldabaoth, el verdadero. Ya te he hablado de él antes, conde Domínguez. Nunca he oído hablar de la habilidad de matar gente con solo caminar. ¿Ese es el problema? Neya se burló en su corazón. De hecho, así es como es. Su batalla contra el rey hechicero, su majestad, fue en una ciudad, así que no pudimos ver todo su alcance. Pero ya te he dicho lo poderoso que es. Así que seguramente una habilidad como esa no debería ser una sorpresa, ¿no? Aún así, conde. Sé lo que quieres decir. Ver para creer, ¿no? Fue el marqués quien habló. Todo lo que se podía decir era que había que reconocerle que no estaba tan nervioso como los demás. Aún así, decir eso no nos ayudará a hacer ningún progreso. ¿No deberíamos discutir lo que tenemos que hacer de ahora en adelante? Eso tiene mucho sentido. Marqués Amá, ¿qué debemos hacer?, preguntó el vizconde Sanz en una rápida ráfaga de palabras. Su actitud era comprensible,
dado que no sabía si su ubicación actual era segura. Los nobles del sur habían intentado aplastar a unos pocos rezagados con una fuerza abrumadora para convertirse en los héroes que habían salvado a la nación. Debería haber sido así de simple. Sin embargo, eso no iba a pasar. Ahora los cazadores se habían convertido en las presas. El marqués tenía los brazos cruzados y permaneció en silencio. Caspont respondió en su lugar. Tenemos una ventaja abrumadora en fuerza de combate. El problema es que Haldabaoth puede voltear esa ventaja por sí mismo. Quisiera hacer una pregunta a todos los presentes en mi calidad de príncipe. ¿Qué creen que deberíamos hacer para lograr la victoria en estas circunstancias? Después de un breve silencio, el marqués respondió: lo único que podemos hacer es luchar en un tono de confianza suprema. Caspont Denka. Como has dicho antes, Haldabaoth probablemente se retirará una vez que aniquilemos a esos semi-humanos, ¿verdad? Entonces, no tenemos otra opción que hacerlo. Marqués Ama, todavía vas a luchar. Exactamente, conde Randalce, ¿crees que podemos huir ahora? Marqués Ama, sería muy difícil para todos nosotros huir, pero podría un pequeño grupo escapar. Remedios resopló ante la sugerencia del conde Cohen. Esa es una respuesta adecuada para un incompetente que ni siquiera puede entender los ideales de Cal Casamá. ¿Qué harás después de huir y escapar? ¿Acobardarte bajo un fardo de heno en un granero? No eres un noble, no deberías decir que te sacrificarás por la gente o algo así. Y usted, capitana Custodio, eres una paladina con la espada sagrada, pero ni siquiera puedes vencer a un solo demonio, gritó el conde Randalce. Los ojos de la fantasmagórica Remedios parecieron brillar por dentro mientras ella se giraba hacia él. Ciertamente. No puedo ganarle. El único que puede luchar contra él es esa criatura no muerta. Pero si ganara algo de tiempo, aunque solo fuera para dejar que la gente viviera un segundo más, entonces lucharía hasta la muerte contra él. ¿Y tú, qué harías? Cuando una guerrera que se había decidido a morir miraba fijamente a los ojos a un noble que quería huir, el resultado era una conclusión predecible. El conde Randall se miró hacia otro lado y Remedios resopló burlonamente hacia él. Mi príncipe. Aunque me gustaría mucho ordenar a los paladines que mueran, aún desea continuar. Aunque decidir es muy difícil, bien, ¿podrías ir? No te importa dejar atrás al vicecapitán Montagnés, ¿verdad? Ya veo. En ese caso, te dejaré el resto a ti, Montagnés. Con eso, Remedios salió lentamente de la tienda. Lo último que hizo fue mirar a Sisu, que estaba sentada junto a ella. Caballeros, pido disculpas en nombre de nuestra capitana, dijo Gustav mientras miraba a los nobles sorprendidos antes de continuar. Sin embargo, esa opinión es la misma de todos nosotros. Los paladines estamos listos para morir como escudos para el pueblo. Esperamos que ustedes, caballeros, por ser nobles de nacimiento, estén igualmente decididos. Después de todo, no podemos luchar si no hay comandantes. ¿Qué? Antes de que Nella supiera quién había exclamado sorprendido, el marqués Bodipo habló. No estamos planeando cómo morir gloriosamente, estamos planeando cómo ganar. ¿Estoy en lo cierto, mi príncipe? No hay forma de ganar, ¿verdad? ¿No viste el poder de ese demonio? Gritó el conde granero mientras se ponía en pie. Si hubiera usado magia o atacado o algo así, aún podríamos encontrar alguna forma de detenerlo, pero todo lo que hizo fue caminar. Puede convertir el área a su alrededor en un infierno con solo caminar. Ahora que lo pienso. Conde granero, usted sabe un poco de magia, ¿verdad? Tienes. Nada de lo que aprendí cubría poderes como ese. Así. Entonces, supongamos que aún quedan 10.000 enemigos semi-humanos, ¿podríamos huir de Haldabaoth mientras los aniquilamos al mismo tiempo? El marqués pareció aprobar la propuesta de Caspont. Parece que no hay otra manera. Aunque será difícil, creo que sería más difícil intentar derrotar a Haldabaoth con nuestras fuerzas. Un momento, por favor. Interrumpió el conde Cohen levantando la mano. Protesto. Haldabaoth podría no irse incluso después de matar a los semi-humanos. O, al contrario, podría matarnos a todos como recuerdo antes de irse. Él tenía razón. Por lo tanto, Caspont siguió con una pregunta perfectamente razonable. Entonces, ¿qué debemos hacer? Deberíamos negociar. Pocas personas lograron resistir la tentación de reírse del conde Cohen mientras daba esa sugerencia con una cara perfectamente seria. La cara del conde Cohen se puso roja mientras los otros se reían de él. Antes de que pudiera continuar, Caspont preguntó: Conde, ¿qué clase de trato piensa hacer con ese demonio? Sí. Por ejemplo,
Tal vez podríamos darle algo a cambio de dejarnos ir a salvo. ¿Qué le daremos? ¿No sería más simple matarnos y quitárnoslo de encima? ¿O quieres decir que deberíamos darle algo que no está aquí? ¿Qué sería eso? Un momento, Su Alteza, todo lo que digo es que pelear no es nuestra única opción. Solo quería decir que hay una posibilidad de que podamos negociar con él, eso es todo. Conde, su forma de pensar es un poco, sí, un poco demasiado optimista. Para empezar, ¿a quién enviaremos a negociar con ese monstruo? Ahora que lo pienso, escuché que su majestad puso a una de las doncellas demonio bajo su control y resultó muy útil para retomar Calinza. Seguro que esa doncella demonio podría hacer algo, ¿verdad? El conde granero se giró para mirar a Sisu. No puedo vencer a Haldabaoth. Incluso ganar tiempo sería difícil. Aún así, si luchas junto a la capitana Custodio, podrías ganar algo de tiempo. Su sugerencia tenía mucho sentido. Necesitarían a alguien que mantuviera a Haldabaoth en su lugar mientras llevaban a cabo el plan de Caspond. Sin embargo, eso sería esencialmente enviarlas a la muerte. Sisu inclinó la cabeza para mirar al techo. No lo sé. ¿Qué te parece? De esa manera, podemos profundizar la relación entre el reino hechicero y el reino santo. ¿Eso es un sí? ¿Debería interrumpir ahora? Neya estaba pensando, cuando Sisu respondió, no, ¿podría saber la razón? No hay razón, no hay ninguna razón. Sisu asintió al conde Domínguez, quien estaba congelado en su lugar. ¿Es Haldabaoth realmente tan aterrador? Esa es una razón entonces. Da miedo y no quiero hacerlo. Gu. El conde Domínguez se quedó sin palabras. Ahora que ella había dicho eso, él no podía responderle a ella. Porque si lo hacía, Sisu diría algo como si no tienes miedo, ve tú a ganar tiempo y él estaría acabado. Si ella hubiese rechazado la propuesta basada en algún tipo de argumento, entonces, todo lo que él tendría que hacer, era separar ese argumento, pero como ella se había negado basada en sus sentimientos, superar eso sería muy difícil. Mientras el silencio reinaba en la tienda de campaña, el alto mando del Ejército de Liberación, una persona que comandaba a miles de soldados y milicianos, dijo lentamente, ¿por qué no escapamos antes de que Haldabaoth gane por completo? No creo que podamos vencer a un monstruo así. Solíamos tener al rey hechicero en el pasado, pero ya no está aquí. ¿Alguien sabe de alguien que pueda derrotar a Haldabaoth? No, ¿verdad? Si huimos al sur, junto a él otro comandante dijo en voz baja, no hay garantía de que Haldabaoth no nos persiga al sur, ¿verdad? Con un fuerte golpe de la mesa, bramó el orador anterior. En ese caso, todo lo que podemos hacer es seguir la sugerencia del príncipe y matar a los semi-humanos. Si no podemos correr, entonces, debemos luchar, es así de simple. Así es. Es la única forma de seguir viviendo. No quiero doblegarme y pasar por ese infierno otra vez. Empecemos por poner una formación juntos. La cortina de la tienda de campaña se abrió por la fuerza y un soldado que informaba directamente a Caspond entró corriendo. Su Alteza, los semi-humanos se están moviendo, están reformando sus líneas. No tenían una formación adecuada en la batalla anterior. ¿Tenían uno ahora por orden de Haldabaoth? Ya veo. Caballeros, el enemigo atacará pronto, necesitamos prepararnos para la batalla tan pronto como sea posible. Después de que Caspond terminara, toda la gente que había sido llamada aquí, se puso de pie como uno solo. Neya y Sisu también. Los otros salieron corriendo de la tienda primero, deseosos de ahorrar tiempo. Los últimos que quedaron en la tienda fueron Neya y Sisu. La unidad de Neya ya estaba junta, así que no había necesidad de ir a buscarlos. De repente, Neya sintió que algo andaba mal en la sombría expresión de la cara del mensajero que había irrumpido en la tienda de campaña, pero no pudo hacer nada al respecto, por lo que ella y Sisu regresaron a su unidad. Ahora bien, creo que aún quedan algunas malas noticias, ¿verdad? Sí, mi príncipe, ¿es realmente aconsejable dejar que esos señores se marchen? Eso dependerá de tu informe. Caspond le había dicho una vez a sus subordinados que solo podían dar sus informes sin la presencia de forasteros. Por eso este hombre fue el último en permanecer en la tienda. Alteza, los semi-humanos avanzan hacia nosotros desde el este. A este paso, nos alcanzarán en una hora. Imposible. Caspond luchó para no levantar la voz. Sería malo que alguien fuera de la tienda oyera esto. Calinza está al este. ¿Por qué la ciudad no nos ha contactado entonces? Incluso si dieron un gran desvío para rodearnos, ¿cómo evitaron los ojos de nuestras patrullas?
¿O son pocos en número? No, se estima que son más de 10.000. ¿Qué debemos hacer, señor? El Reino Santo todavía tenía la ventaja numérica, incluso si se añadían 10.000 efectivos a las fuerzas semi-humanas. Sin embargo, el hecho de que vinieran del este era desastroso. Cuando una fuerza más pequeña intentaba un ataque de pinza, normalmente, uno simplemente derrotaría a cada brazo de la pinza individualmente. Sin embargo, esta vez se enfrentaban a Haldabaoth. En otras palabras, su ruta de escape había sido cortada. Está bien, escucha atentamente. No debes contarle esta noticia a nadie, ¿entiendes? Caspond le dijo fríamente al sorprendido explorador, esta noticia es muy peligrosa. Si el ejército se entera, perderá su voluntad de luchar y nosotros perderemos una batalla que podríamos haber ganado. Además, mucha gente podría terminar muriendo. No debemos decírselo a nadie por el bien de la unidad. Su Alteza, no te preocupes. Todo estará bien si podemos ganar en una hora. No hay nada que temer, lo entiendo. Además, no dejes que los exploradores se desvíen hacia el este. Si las cosas van mal, podrían dejar escapar las noticias y entonces nos separaremos y terminaremos derrotados por completo. Debes guardar este secreto hasta el último momento, ¿entiendes? Sí, señor. Aunque no parecía muy cómodo con ello, el mensajero probablemente sintió que la lógica de Caspond era sólida cuando salió de la habitación. Mientras tanto, dentro de la tienda, Caspond palmeó su cara. La cerca que habían construido era muy simple. Los lados oeste y norte estaban completos, pero el lado sur solo estaba a medio terminar. Mientras tanto, no había nada en el lado este. Sería mejor formarse en terreno abierto que intentar luchar en un lugar tan estrecho, así que, abandonaron su campamento y se extendieron por las llanuras. Habían elegido formar una larga fila. Cualquier unidad que hiciera contacto con Haldabaoth se perdería. Por lo tanto, las otras unidades la abandonarían y atacarían a los semi-humanos. Habían tomado esta formación porque estaban preparados para hacer ese sacrificio. Remedios lideraba a los paladines en los ataques de golpear y correr, así que, no tenía una posición fija. Esto fue para que pudiera dirigirse a cualquier lugar donde apareciera Haldabaoth. Neya y su unidad también vagaban libremente. Ella entendía las dos implicaciones de esa tarea. La primera, era que sería fácil para Sisu, como subordinada del rey hechicero, escapar. La segunda, era que, si Sisu quería luchar contra Haldabaoth, ponerla en una unidad inmóvil, resultaría en un agujero en la línea de fuego. La unidad de Neya ya había discutido lo que harían si Haldabaoth apareciera. ¿Cazarían a los semi-humanos? ¿Huirían a un lugar seguro? ¿O, quizás lucharían contra Haldabaoth? Su respuesta fue unánime. Derrotarían a los semi-humanos. Todos ellos odiaban profundamente a Haldabaoth, la fuente de todo mal. Sin embargo, conocían su lugar que bien podían hacer, si incluso el poderoso rey hechicero no era rival para él. En ese caso, sería mejor centrarse en matar a los semi-humanos, para acercarlos un poco más a la victoria. Por supuesto, parte de eso fue también porque no querían dejar morir a Sisu, ya que ella era una subordinada de su gran benefactor, el rey hechicero. Neya montó en su caballo y estudió al enemigo. La formación semi-humana había estado llena de aperturas en su batalla anterior, pero ahora era inmaculada. Lo que una vez había sido un grupo heterogéneo de semi-humanos por tipos raciales, ahora era una línea de batalla ordenada que parecía un ejército veterano. ¿Habían proyectado los semi-humanos tal imagen de fuerza y poder en la batalla anterior? Sus filas de escudos parecían robustas e indomables, mientras que sus erizadas puntas de lanza brillaban con un resplandor cegador. A pesar de la increíble capacidad de mando de Haldabaoth, la cohesión de su unidad era evidente. No, esto era de esperar. Todos obedecieron cuando vieron su tremendo poder. Muchos semi-humanos pusieron un gran énfasis en el poder personal. En ese sentido, probablemente estarían encantados de seguir a Haldabaoth. La batalla estaba a punto de comenzar. Neya y su gente soltaron flechas desde la retaguardia. Una lluvia de flechas lanzadas por 3.000 personas cayó sobre el enemigo. Durante esta batalla, los humanos habían adoptado una formación amplia para terminar la batalla rápidamente, aniquilando a los semi-humanos. Lanzaron una pesada carga de caballería, sin dejar nada en reserva. Los humanos se embistieron por un camino cuesta arriba y atacaron ferozmente. En contraste con ellos,
Los semi-humanos solidificaron su defensa. Quizás fue porque entendieron que este ataque total no era más que su última esperanza. Muy pronto, los restos carbonizados de sus miembros se esparcirán por todo el suelo. Dado que los humanos eran individuos débiles, sería muy difícil para ellos derribar la defensa reforzada de los semi-humanos. O, mejor dicho, los humanos podrían haber tenido una oportunidad contra los semi-humanos si Haldabaoth no estuviera cerca. Sin embargo, la composición de la unidad de los semi-humanos fue una que permitió a las muchas razas que la componían hacer pleno uso de sus respectivas habilidades, compensando sus debilidades y enfatizando aún más sus fortalezas. La defensa de los semi-humanos hizo que la ventaja de la que habían disfrutado los humanos hacía varias horas, pareciera un sueño placentero. No importaba cuántas veces atacaran, cuántas veces empujaran sus lanzas, o cuántas flechas soltaran, nada de lo que hacían podía sacudir la formación de los semi-humanos. En cambio, los atacantes del Reino Santo sufrieron pérdidas más graves que ellos. El tiempo pasaba y no podían dejar que la batalla durase hasta el anochecer. Sin embargo, la moral y la resistencia de los humanos probablemente se agotarían antes de eso y serían aplastados a su vez. Además, Haldabaoth ha aparecido en el sector 2A, la segunda infantería ha sido completamente aniquilada, la cuarta infantería ha sufrido más de la mitad de las bajas, el sexto regimiento de lanceros ha sufrido la mitad de las bajas. Los mensajeros anunciaron en voz alta la situación en el campo de batalla. ¿Dónde está esta vez? Caspond había sugerido que dividieran el campo de batalla en varios sectores. Ellos estaban enumerados, para que mover a los hombres fuera lo más fácil posible. Era un sistema muy burdo, pero era fácil de entender. Las fuerzas de ese lugar debían haber intentado huir de Haldabaoth. Incluso desde aquí, era evidente que estaban en completo desorden. Los semi-humanos en esa región comenzaron su ataque y la organización de tropas allí se desintegró como si se hubiera derretido. Eso fue todo. Solo por aparecer una vez y usar esa cantidad mínima de poder, había destruido un batallón de 500 hombres y hubo casi 1.000 bajas en total. Los semi-humanos que cargaron con la brecha que él creó, causaron aún más muertes. Sería bueno que los semi-humanos se hubieran puesto arrogantes y presionaran el ataque, pero inmediatamente se retiraron después de perseguirlos a corta distancia, como si una tortuga se encogiera en su caparazón. Esto convirtió la batalla en una pelea cuerpo a cuerpo y no se pudieron aplicar las tácticas diseñadas para dificultar a Haldabaoth el uso de sus poderes. Esa estrategia magistral fue probablemente el resultado de la capacidad de mando de Haldabaoth también. Remedios llevó a sus paladines al sector 2A tan rápido como pudo. Sin embargo, cuando llegó, Haldabaoth ya no estaba allí. Se había mudado a otra región con teletransportación, como para burlarse de ellos. Esta serie de acontecimientos se había repetido una y otra vez desde hace un momento. La palabra malo no era suficiente para describir esto, pero era un hecho que nadie aquí, incluyendo a Neya, podía pensar en una buena solución. Todo lo que Neya y su gente podían hacer era seguir lanzando flechas sobre las tropas semi-humanas. Sisu simplemente observó la batalla desde al lado de Neya. Su arma no era capaz de disparar como lo eran los arcos, por lo que no tuvo oportunidad de demostrar sus increíbles habilidades. Eventualmente, sus dedos le empezaron a doler por tirar de la cuerda de su arco y las flechas de todos, incluyendo las de Neya, comenzaron a agotarse. Baraja-sama, casi se nos acaban las flechas. No tenían flechas ilimitadas, retirada por ahora y reabastecimiento de suministros. La unidad obedeció las instrucciones de Neya y regresó a la retaguardia para abastecerse de flechas. Le hubiera gustado darles un poco de tiempo de descanso, pero, desafortunadamente, no se dieron el lujo de hacerlo. ¿Estás listo? Sí, Baraja-sama, podemos irnos en cualquier momento. En ese caso, justo cuando estaba a punto de gritarles que se fueran, Neya vio a varios exploradores a caballo del este. El explorador principal miró a los ojos de Neya durante un momento y luego gritó: «Semi-humanos por el este, cuidado». Ja. Sorprendida, Neya miró a la distancia y entrecerró los ojos. Podía ver el polvo que se levantaba y las formas de lo que parecían personas. Mientras que ella necesitaría comprobar sus velocidades de movimiento para estar segura, dada su distancia, ellos estarían aquí pronto. ¿Qué error había sido esto? Habían estado tan concentrados en los semi-humanos ante sus ojos que habían descuidado cuidar sus espaldas. Ella quería creer que esto era falso. Quería creer que Kalinsa había enviado refuerzos para ayudarles. Sin embargo, no fue así. Si lo fuera,
Habrían enviado un caballo rápido para informarles. Las piernas de Neya parecían derrumbarse. Esta noticia era demasiado sombría. El plan de Haldabaoth era atraparlos con un ataque de pinzas con los refuerzos enemigos. No peleó, pero dejó que los semi-humanos pelearan en su lugar. De esta manera, los humanos elegirían no huir, sino luchar para satisfacer sus condiciones de victoria. El objetivo de Haldabaoth había sido atraer a todos los humanos al campo de batalla y evitar que escaparan. En otras palabras, Haldabaoth ya había supuesto que los humanos creerían que él huiría una vez que los semi-humanos fueran aniquilados. Por supuesto. Bertrand se rió con auténtica alegría. Justo cuando todo el mundo lo miraba con ojos de pánico, Bertrand recuperó la calma y se dirigió a Neya. Caspar Danke cometió un error fatal en su pensamiento. Y lo que es más importante, ¿por qué no se dio cuenta? ¿Qué pasa, Baraja-sama? Es algo perfectamente natural. Mientras Haldabaoth controle las colinas, puede enviar refuerzos aquí. Destruir a los semi-humanos en este lugar no significa que Haldabaoth se retirará. Después de escuchar la explicación, Neya no fue la única que lo entendió. Se oían los mismos ruidos alrededor de Bertrand. Después de ahuyentar a los semi-humanos de este lugar, todavía tendremos que contrarrestar la invasión de las colinas. La idea de Caspar Danke solo puede ser cierta después de exterminar a todos los semi-humanos de allí también. Ciertamente. Bertrand también les dio una respuesta sobre por qué no habían pensado en esto. Caspar Danke y nosotros pensábamos lo mismo y estábamos cegados por la posibilidad de salvación y no consideramos el asunto con mayor profundidad. Pero lanzar una contrainvasión de las colinas era prácticamente imposible. En otras palabras, ¿no hay forma de salvar el Reino Santo? El silencio llenó el aire. El clamor del campo de batalla parecía muy lejano. No, Bertrand se obligó a hablar, hay una manera. ¿Cuál es? Haldabaoth. Tenemos que derrotar al emperador demonio Haldabaoth. Fue una respuesta perfecta, pero no hubo regocijo. Era el problema más insoluble del mundo y habían adoptado el plan de Caspar precisamente porque no podían hacerlo. Como pensaba, deberíamos haber ido a buscar a su majestad por encima de todo lo demás. Fuimos nosotros los que elegimos mal. Si ella no hubiera ido a retomar Kalinsa, sino que hubiera ido a las colinas junto con Sisu, podrían haber evitado esto. Aún así, habría sido muy difícil. Neya había hecho la mejor elección posible basada en lo que podía hacer. Había intentado evitar la temeridad y elegir el camino más exitoso. Sin embargo, ¿deberían haberlo intentado después de todo? ¿Qué tal si? ¿Y si hubiéramos? ¿Y si? Un sinnúmero de ¿y si? Volaron por la mente de Neya. Cada vez que pensaba sobre qué pasaría si hubiera hecho esto o aquello, ella se sentía inundada de culpa y arrepentimiento. Su voluntad de luchar estaba en su punto más bajo. Neya no fue la única. Toda su unidad que se sentía así. El vencedor era evidente. Cuando uno se ponía a pensar, la premisa de su victoria era errónea desde el principio. O, mejor dicho, la misma batalla había sido una pérdida de tiempo. Todo lo que podían hacer ahora era terminar con el menor número de bajas posible y huir a un lugar seguro. Sin embargo, eso no era lo correcto. La debilidad era un pecado. Era un pecado ser tan débil que no pudieran rescatar a nadie. Por eso habían entrenado duro hasta el día de hoy. Ella no podía permitir que esto terminara consigo misma como pecadora. Si eso sucediera, no podría enfrentarse a esa figura de justicia absoluta, su majestad Ain Soal Gaon. Neya había preparado su alma para lo que vendría, e inconscientemente mencionó lo que había en su corazón. Se acabó, Ella lo dijo más fuerte de lo que pensaba. No se sabía si la gente de los alrededores de Neya había sido afectada por su estado de ánimo, o si habían estado pensando lo mismo que Neya desde el principio. Pero cualquiera que fuera la razón, todos inclinaron la cabeza. Este era el final. El sueño tonto de liberar el Reino Santo y ayudar a la gente había llegado a su fin. Pensándolo bien, se habían atrevido a tener ese sueño gracias al poder del rey hechicero. Pero habían terminado así cuando solo contaban con ellos mismos. Neya sabía que ahora no era el momento de reírse, pero lo hizo. Entonces, su cara se volvió seria y miró hacia Sisu. ¿Puedes escapar? ¿Y tú? Neya. Neya mantuvo su pecho en alto. No puedo huir. Soy una persona que vio a su majestad trabajar para otros y que se benefició de ello. No puedo dejar que esto termine conmigo como débil,
como pecadora. Nella vio a la gente que la rodeaba levantar la cabeza. No huiremos de ese bastardo. Parecían guerreros de verdad otra vez. Esas eran las caras de los hombres que estaban preparados para morir. Como quería mostrárselas al rey hechicero. Pero, tú no tienes que morir. Por eso queremos confiarte nuestros deseos. Sé que debe ser extraño agradecer a su majestad a través de ti, pero como una de sus subordinadas. Por favor, hazlo por nosotros. Por favor, encuentra a su majestad, Sisu. Puedes comandar a aquellos de nosotros que aún estamos en Calinza como mejor te parezca. Por favor, entendido. Nella respiró aliviada después de ver que Sisu estaba de acuerdo. Sin embargo, esa expresión se convirtió inmediatamente en una de resignación. No hay necesidad de que me vaya. ¿Qué significa eso? Mira, Sisu apuntó a los individuos que se acercaban, los refuerzos semi-humanos que venían de la dirección de Calinza. Estaban formados por muchas razas diferentes, incluso orcos y seans. Nella miró fijamente las banderas que los refuerzos semi-humanos sostenían en filas ordenadas. Nella estaba tan conmocionada que exclamó a su pesar. Dudó de lo que sus ojos habían visto y volvió a mirar varias veces más, pero lo que vio, permaneció igual. ¿Ves? No hay necesidad de irme. Nella conocía muy bien esa bandera. Era la bandera del reino hechicero. Los gritos conmocionados de sus camaradas demostraron que lo que Nella había visto no era ninguna ilusión. ¿No es esa la bandera del reino hechicero, verdad, Baraja-sama? ¿Son refuerzos del reino hechicero? Baraja-sama dijo algo sobre semihumanos en el reino hechicero. Había una guerra ahora. En ese mismo momento, un sinnúmero de personas se estaba matando entre sí y Haldabaoth también estaba matando gente. Sin embargo, Nella olvidó todo eso mientras trataba desesperadamente de comprender lo que estaba pasando. Lo que pasó después entusiasmó a todo el mundo. El ejército recién llegado se dividió en dos, como si hubieran realizado la maniobra innumerables veces. Se abrieron paso en el centro para que un solo ser no muerto diera un paso adelante. Era un lanzador de magia con una túnica negra, montado en un esquelético caballo de guerra. Esa era la forma del héroe que Nella adoraba, a quien veía incluso en sus sueños. Es su majestad, ¿está pasando esto realmente o? Nella no podía decir con confianza si estaba viendo un sueño o presenciando la realidad. Sin embargo, el ser que ella vio era inconmovible y él no podía ser un sueño. Sus emociones explotaron dentro de ella, hasta el punto de que ni siquiera podía describir cómo se sentía. Sus calientes lágrimas nublaron su campo de visión. Ni siquiera se le ocurrió limpiarlos. Sisu saludó al rey hechicero. Él pareció haber notado esto, e instó a su caballo a acercarse a ella. El rey hechicero estaba ante ellas. ¿Qué debería decirle ella? ¿Debería disculparse por no buscarlo? ¿Sería perdonada si lo hiciera? Mientras Nella buscaba las palabras adecuadas para decir, el rey hechicero ya se había acercado a ella y desmontado ágilmente de su caballo. ¡Qué coincidencia, encontrarte aquí, señorita Baraja! Pensaste que estaba muerto. Su majestad. Nella no pudo detener el flujo de sus lágrimas. Creí todo este tiempo, porque Sisu senpai me lo dijo. Pensé que estaría bien, pero era verdad. Ya veo. Eso me agrada. Senpai. Parecería que el rey hechicero también estaba encantado con esta reunión, porque parecía no tener palabras. No llores. Sisu presionó su pañuelo contra la cara de Nella y lo frotó con fuerza. Hay mocos otra vez. Es realmente espantoso. Parece que te llevas muy bien con Sisu, señorita Baraja. Eso me agrada. Todo gracias a su majestad. No sé qué habría hecho sin Sisu senpai. Muchas gracias. El corazón de Nella había estado tan agitado que no sabía lo que acababa de decir. Ya veo. Es una gran sorpresa para mí. Sisu, ¿cómo estuvo? Me gusta Nella. Su cara es muy especial. Por favor, no digas que es especial. Dijo Nella mientras se frotaba los ojos, después de haber dejado de llorar. Pronto, ella había limpiado la última de sus lágrimas. Su majestad, tengo muchas cosas que me gustaría preguntarle, pero, lo más importante es, ¿le disgusta que no hayamos ido a rescatarlo? Si es así, entonces, asumo toda la responsabilidad. Señorita Baraja. El rey hechicero levantó la mano para evitar que continuara. ¿Por qué dices eso? Ninguna de vosotras me ha disgustado de ninguna manera. Los ojos de Nella se llenaron de lágrimas otra vez.
Tampoco estaba sola, todos a su alrededor que habían oído las amables palabras del rey hechicero lloraban también. Había gente que había estado aguantando sus lágrimas y que finalmente se derrumbaron sollozando. Los hombros del rey hechicero se movieron un poco. Ah, no lloren. Más importante aún, deberías tener otras cosas que quieras preguntar, ¿no? Muchas cosas más, ¿por qué no preguntas? Ah, sí. Después de que Sisu le limpiara las lágrimas de nuevo, aparentemente había guardado el pañuelo manchado de mocos, Neya le hizo una pregunta al rey hechicero. ¿Son soldados semi-humanos del reino hechicero? Aunque no había visto a ninguno muerto entre ellos, estos semi-humanos podrían ser solo la vanguardia. No, o se podría decir que sí, creo. Cuando caí en las colinas de Abelión, tomé la tierra allí para el reino hechicero. Por lo tanto, podrías llamar las fuerzas del reino hechicero, ¿no? Neya se quedó sin habla. Él era increíble. ¿Cómo podría ser otra cosa que no fuese increíble? Las colinas estaban llenas de semi-humanos y supuestamente estaban gobernadas por un secuaz de Haldabaoth. Pero se había enfrentado a él solo con sus fuerzas y había subyugado las colinas. ¿Quién más podría hacer esto además del rey hechicero? Neya estaba tan emocionada que se quedó sin aliento. Así que, bueno, me tomó un poco de tiempo reunir a la gente que sufría bajo Haldabaoth y traerlos aquí como un ejército. Todo esto fue para arreglar las cosas con Haldabaoth. Parece que llegamos a tiempo. No había expresiones faciales en el rostro huesudo del rey hechicero, pero Neya podía sentir cómo sonreía majestuosamente. No esperaba nada menos de su majestad. Bertrand corrió hacia el rey hechicero con su cara manchada de lágrimas. Oh, es él. De repente, Bertrand cayó de rodillas. No estaba solo. Todos alrededor de Neya, todos los que pertenecían a su rebaño, se reunieron alrededor y se postraron ante él. Alabado sea Ain-Sama, simplemente magnífico, su majestad. Incluso el rey hechicero se sorprendió con el coro de alabanzas. Oh, hablando de eso, tengo una pregunta para usted también, señorita Baraja. ¿Quiénes son? Son personas que están agradecidas por la amabilidad de su majestad y que desean servirlo. Sí, fuimos rescatados por su majestad. Sí. Somos el pueblo que desea pagar la deuda que tenemos con su majestad de alguna manera. Así que, cuando Baraja Sama nos llamó, respondimos. No somos los únicos, hay muchas más personas que quieren devolver la amabilidad que su majestad nos mostró. Oh, esto me hace muy feliz, aunque, todos se sienten así. Sí, exactamente, todo el mundo se lo agradece. Ya veo. Gracias a todos. El agradecimiento del rey hechicero hizo que todos sintieran que habían elegido el camino correcto para expresar su gratitud, por lo que lloraron con nudos en la garganta. ¿Son estas lágrimas de gratitud para mí? Sí, exactamente. Y tú los reuniste todos, señorita Baraja, parece que has crecido mientras yo no te prestaba atención. Muchas gracias, su majestad. Neya era todo sonrisas después de ser elogiada por el rey hechicero. Ah, ahora pues. Señorita Baraja, por favor, haz que se levanten. Vine aquí para compensar mi anterior y antiestética exhibición. ¿Qué le pasó a Haldabaoth? Ah, sí. Haldabaoth. Las llamas estallaron, como si hubieran estado esperando ese momento. Neya se estremeció al pensar en cuántos de los soldados del Reino Santo deben haber perecido en ese incendio. Ya veo. Entonces, no hay necesidad de preguntar. Parece que ha llegado el momento de luchar contra él de nuevo. Sisu. Sí, Ain-Sama, yo me encargaré de esto. Tú protegerás a la gente de aquí. No olvides preparar una bienvenida apropiada para mi regreso victorioso, ¿de acuerdo? Los gritos de "oh" se alzaron entre la multitud. Escuchad bien. Calculé mal en la batalla anterior. Me superaban en número y estaba agotado de maná. Sin embargo, la situación ahora es diferente. Haldabaoth no puede volver a invocar a tantos demonios en tan poco tiempo. Además, ahora estoy totalmente recuperado, no hay más razón para que pierda. Todo lo que tenéis que hacer es esperar aquí a que regrese triunfante. El pueblo aplaudió cuando el rey hechicero anunció su victoria absoluta, y mientras sus túnicas ondeaban, él avanzó a la tierra de nadie. Todo el mundo se hizo a un lado, despejando un camino recto para él, sacudidos por su abrumadora aura de poder. Su majestad. El rey hechicero se volvió para mirar a Neya. Por favor, gane. Por supuesto. El lanzador de magia avanzó una vez más. Aunque su cuerpo parecía estar alejándose, ella no se sentía sola o asustada. Era el consuelo de una niña retenida por sus padres.
Neya no fue la única. Hubo otros que sintieron lo mismo. Hemos ganado. Al lado de Neya, Sisu anunció la victoria del rey hechicero con certeza en su voz. Neya también estuvo de acuerdo con ella. Pronto, una columna de llama se elevó. Fue seguido por la oscuridad que volaba tras él. Al igual que antes, el fuego y la sombra chocaron entre sí. Para entonces, el campo de batalla se había quedado en silencio. Ambos bandos bajaron sus espadas y miraron hacia la batalla en el cielo. Sí, todos lo sabían en sus corazones. El vencedor de esta batalla tendría derecho a poner fin a todo. Ya no estaban en un reino donde los seres mortales pudieran intervenir. Esta era una batalla entre dioses, luz, oscuridad, fuego, relámpagos, meteoros, todo tipo de fenómenos incomprensibles. Chocaron con una fuerza increíble, y entonces, Neya se alegró. Eso se debía a que los agudos ojos de Neya habían visto morir el fuego y la oscuridad descendía lentamente. Esta batalla había sido sorprendentemente rápida en comparación con la anterior. Era como para demostrar que, con su maná restaurado y sin las doncellas demonio que se interponían en su camino, el rey hechicero podía triunfar así de fácil. Sisu-senpai, es como te dije, Kowai. Sisu parecía como si esto fuera perfectamente natural y Neya agarró su mano y la agitó vigorosamente. Sin embargo, eso no fue suficiente para calmar su corazón. Neya abrazó firmemente el pequeño cuerpo de Sisu y las manos detrás de su espalda seguían dando palmaditas y palmaditas. Mientras todos presenciaban su victoria, estallaron en atronadoras ovaciones. El rey hechicero descendió lentamente y aterrizó en la tierra. Después de eso, el rey hechicero levantó ambos brazos y produjo aún más aclamaciones que antes. Epílogo. Tras la victoria del rey hechicero, las cosas se resolvieron de manera muy sencilla. Los semi-humanos ya habían perdido la voluntad de luchar, así que, todo lo que quedaba era eliminarlos. Prácticamente no hubo bajas del Reino Santo, pero el suelo estaba lleno de cadáveres semi-humanos. Ahora que el general enemigo, Haldabaoth, había sido derrotado, nadie podía interponerse en el camino del ejército de liberación del Reino Santo. Recapturar la ciudad de Prart y la ciudad capital de Obuns fue prácticamente instantáneo. Se tardaría un poco más en liberar la ciudad de Rimun, que estaba más al oeste y todavía había gente sufriendo en aldeas que habían sido convertidas en campos de prisioneros, pero esto ya era un gran paso. La capital liberada estaba llena de sonidos alegres y su entusiasmo no había disminuido ni siquiera después de todo el día. De hecho, se había vuelto más animado. Sin embargo, los jefes, incluyendo a Neya, sabían que todavía había una verdadera montaña de problemas que resolver. El primer problema era la comida. Los semi-humanos habían comido de todo y causado una escasez de alimentos. Severamente obstaculizaría el progreso del Reino Santo en el futuro. El siguiente era la pérdida de vidas. La pérdida de mano de obra seguía siendo tolerable. Sin embargo, si los difuntos fueran hábiles artesanos, eruditos o personas que algún día podrían convertirse en ellos, entonces, la pérdida de conocimiento sería un golpe fatal para la nación. Y luego estaba el asunto de los recursos. Los semi-humanos habían saqueado y destruido muchas cosas y, reconstruir todo eso, requeriría muchos recursos. Finalmente, estaba la cuestión del tiempo. Los semi-humanos habían pasado 2 temporadas completas durante su invasión, y tendrían que trabajar el doble para compensar la pérdida. Y, por supuesto, podría haber semi-humanos acechando dentro del Reino Santo. Tendrían que ser desarraigados y exterminados. La ubicación de la mayor parte del botín robado por los semi-humanos, objetos de valor e ítems mágicos, no estaba clara. Todos los semi-humanos tenían sus propias culturas, así que, adornarse con metales preciosos y coleccionar riquezas humanas no era algo extraño. Sin embargo, lo extraño era que no había ninguna pista sobre dónde se habían llevado esas cosas. Eso se debía a que habían sido completamente incapaces de rastrear las unidades de transporte del enemigo. Sin embargo, por muchos problemas que tuvieran por delante, habría gente que pensaba que estaba bien si podían perderse en una fiesta pura y honesta. Necesitarían un breve descanso antes de los dolorosos días que vendrían y Neya también estuvo de acuerdo en ese punto. Sin embargo, no podía hacerlo hoy. No podía perderse de la celebración de este día. La razón era porque era un día de despedida. Era un día muy doloroso. Había un carruaje solitario parado frente a la entrada principal de la capital real, en el lado este de la ciudad.
En contraste con el liso exterior del carruaje, Nella sabía que su interior estaba lujosa y meticulosamente montado y su rendimiento también era excelente. En particular, sus asientos no molestaban el trasero, incluso después de pasar largos periodos sentados sobre ellos. Ciertamente, era el carruaje que Nella había podido compartir con el rey hechicero cuando llegó al Reino Santo. En otras palabras, hoy era el día en que el rey hechicero dejaría el Reino Santo y regresaría a su propio país. Originalmente, no habría sido una sorpresa ver un carruaje del reino hechicero rodeado de semi-humanos. El rey hechicero había unido las colinas a Belión y trajo a muchos de los semi-humanos bajo su bandera durante la batalla con Haldabaoth. Dicho esto, no había ninguno a la vista, porque el rey hechicero les había permitido volver a las colinas. Esto no era un asunto de los últimos días. Les había dejado volver después de la batalla final con Haldabaoth. Cuando le preguntó la razón, recibió la respuesta: debes odiar estar con los semi-humanos, ¿no? Tal era su simpatía por el pueblo del Reino Santo. Nella estaba profundamente conmovida. Había considerado el estado mental del Reino Santo y había dejado que sus propios soldados regresaran a casa, diciendo que viajarían en compañía de los soldados del Reino Santo, que eran de otra nación. Esto no era de ninguna manera un comportamiento ordinario para el gobernante de una nación, a menos que fuera el Rey de Reyes, el magnánimo rey hechicero. El grupo de seguidores de Nella también se sintió profundamente conmovido. Por lo tanto, cuando Nella y sus camaradas se encargaron de convertirse en la guardia de honor del rey hechicero, nadie pudo protestar. Por supuesto, casi no hubo más peleas, así que, la mayoría simplemente se movieron con el rey hechicero, pero las caras de sus camaradas aún estaban frescas en los recuerdos de Nella. Recordó su alegría de poder caminar con la persona que los había salvado, el glorioso sentimiento de poder acompañar al héroe que había derrotado a Haldabaoth y luego la dicha de poder estar al lado del rey que tanto admiraban. Todos sus rostros mezclaban estas diferentes emociones, pero hoy no se les veía por ningún lado. Todo lo que podía ver eran las murallas y la puerta principal de la capital del Reino Santo y luego la calle que conducía a Prart, que continuaba hacia el reino hechicero. ¿Va a marcharse hoy, Su Majestad? La gente está llena de alegría después de la liberación de la capital real. Siento que no estaría fuera de lugar que Su Majestad se uniera a nosotros en los próximos días, en un festival de acción de gracias por la persona que hizo la mayor parte del trabajo. Ella había hecho esa pregunta varias veces en el pasado. Probablemente recibiría la respuesta que sabía que recibiría, que él se dirigía a casa. Aún así, tuvo que volver a preguntarlo. Probablemente era el lado incompetente de Nella. Hoy regresaré al reino hechicero. No confío en mi habilidad para lidiar con ceremonias. Mientras el rey hechicero murmuraba para sí mismo, hizo un movimiento muy exagerado, como un cómico encogimiento de hombros, quizás porque sabía que Nella se sentiría angustiada si se tomaba en serio sus palabras. Realmente es malo haciendo bromas. Seguramente usted bromea, Su Majestad. Bueno, sí, estaba bromeando. Sí, bromeando. En realidad, he hecho todo lo que vine a hacer. Por lo tanto, no hay necesidad de que me quede aquí. También necesito guiar el desarrollo del reino hechicero, en mi calidad de rey. Si dejo el trono por mucho tiempo, la primera ministra Albedo me regañará. La mente de Nella evocaba el rostro de la belleza de clase mundial que había visto solo una vez. Era una mujer cuya belleza la hacía inolvidable. Seguramente no puede dar tanto miedo cuando se enoja, o da miedo cuando se enoja porque es hermosa. Aunque no creo que eso sea lo que Su Majestad quiso decir, es un poco difícil imaginar que alguien tan bonita se enfade. Aún así, tengo envidia. Que se le permitiera hablarle así, porque ella estaba cerca de él, era algo que Nella deseaba desesperadamente, pero que no podía pedir, lo que la ponía muy envidiosa. ¿Qué tan feliz sería Nella si oyera al rey hechicero que tanto respeta decir a los demás Nella me regañará o algo así? Ya veo, aún así, es una pena que no haya nadie para despedir a Su Majestad, dado que usted salvó esta nación. La decisión del rey hechicero de marcharse había sido repentina y el hecho de que no había nadie que dirigiera una despedida, lo convirtió en una historia triste y solitaria. Ya le dije al príncipe Caspond que sería problemático que el festival fuera demasiado lujoso. Esta nación se enfrentará a muchas dificultades a partir de ahora. En lugar de malgastar recursos y mano de obra en despedirme, prefiero que la usen para reconstruir el país. Su Majestad, ¿por qué tiene que volver?
Si ella se aferrara a su muslo e hiciera una gran escena, probablemente podría retrasar el regreso a su nación por una semana. Si bien sentía profundamente el deseo de hacerlo, ella resistió el impulso. No podía actuar como una malcriada alrededor del misericordioso rey hechicero. No es porque quiera actuar como una especie de pez gordo. Es solo que a este país realmente no le queda nada. Sí, como la riqueza, aunque pensaba pedirles un poco más podría ser bueno. Lo que quiero decir es, así, me gustaría que no me prestarais atención y siguierais trabajando duro. Además, mira, la estabilidad de tu país será buena también para el reino hechicero, como vecinos. Habrá comercio entre nosotros y así sucesivamente en el futuro, sí. Así que él había sentido lo que en ella estaba pensando y estaba tratando de consolarla. Mientras que él era típicamente muy fresco y con estilo, él ahora hablaba de una manera poco confiable. Muchas gracias, Su Majestad. No te preocupes por eso. Vine a este país por las doncellas de Haldabaoth, después de todo. Y ahora, el rey hechicero le dio una palmadita a Sisu, quien había estado a su lado todo este tiempo como si estuviera tratando de enmascarar su presencia, en la espalda, y ahora las tengo, así que, valió la pena venir a este país. El rey hechicero se había ganado a Sisu, la doncella demonio, con su propio poder. Neya y todos los que compartían sus creencias sentían lo mismo. Había habido discusiones sobre lo que le darían, pero alguien había mencionado que, como era un rey, tener a alguien que no representaba al país dándole un regalo sería muy descortés y por eso el plan había fracasado. Como mínimo, Neya esperaba que Caspond hiciera algunas concesiones de forma natural o que firmara un tratado desfavorable para el Reino Santo. Si lo deseas, puedo lanzar un gran hechizo que solo puede ser usado una vez al año para resucitar a tus padres, ¿sabes? Muchas gracias, Su Majestad, pero no hay necesidad de eso. Durante la liberación de la capital, uno de los prisioneros había sido testigo de la caída en combate de la madre de Neya. Dada la historia de esa persona de lo inspiradora que había sido mientras luchaba, seguramente no le importaría si no resucitara. Además, se dijo que los hechizos de resurrección requerían materiales extremadamente valiosos como componente material y Neya tendría dificultades para pagarlos. Quizás el más misericordioso rey hechicero podría suministrarlos gratis, pero no podía seguir confiando en la generosidad del rey hechicero por su propio bien. Sin embargo, parecía que los semi-humanos se habían deshecho del cadáver, por lo que ni siquiera podía despedirse de ella, lo que era bastante triste. Hablar mucho tiempo solo hará que la despedida duela más. Debería irme pronto. Sisu, ¿hay algo que quieras decirle a la señorita Baraja? Adiós. Está bien, adiós. Sisu extendió una mano a Neya, que la estrechó, y luego, las dos se soltaron sin más preámbulos. ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Estará bien? Sí, Su Majestad. Ya veo. Entonces, ¿nos vamos, Sisu? Cuando el rey hechicero puso un pie en el escalón que llevaba a su carruaje, se volvió para dirigirse a Neya. Este país experimentará muchas dificultades en el futuro, pero, estoy seguro de que podréis trabajar duro y salir adelante. Espero volver a verte. Sí. Justo cuando el rey hechicero estaba a punto de entrar en su carruaje, Neya lo miró a la espalda y no pudo evitar gritar: Majestad, Su Majestad. El rey hechicero se detuvo en el escalón de su carruaje y miró hacia atrás. Neya tragó, se armó de valor y preguntó con voz temblorosa: disculpe, ¿podría llamarlo a Insama? ¡Qué descaro! Seguramente ella, como plebeya de otra nación, sería regañada por atreverse a dirigirse a él de una manera tan familiar. Sí, puedes, llámame como quieras. Muchas gracias. Se inclinó profundamente ante el magnánimo rey de otra nación y, para cuando levantó la cabeza, le tocó a Sisu subir al carruaje. Cuídate, Sisu-senpai. Sisu alzó su pulgar y luego desapareció en el carruaje. Quizás había sentido que los dos habían subido, por lo que el caballo relinchó y se fue trotando. Hasta luego, Su Majestad. Mientras observaba cómo se alejaba el carruaje, Neya ya no podía ocultar sus lágrimas mientras gritaba: Larga vida a Su Majestad el Rey Hechicero. Ella no era la única que gritaba a todo pulmón. Había más de una puerta en la capital real. Sus compañeros creyentes se habían reunido sigilosamente y luego habían aparecido fuera de la puerta para desear en voz alta al rey hechicero prosperidad y felicidad. Muchas gracias. Que viva mucho tiempo. Larga vida a Su Majestad. Al mismo tiempo, esparcieron las flores que tanto les había costado recoger.
El carruaje continuaba en medio de todo esto. No era una despedida adecuada para el señor que había salvado el reino santo. Aún así, era el mejor esfuerzo de Neya y de la gente que entendió cómo se sentía. El carruaje desapareció en su visión nublada. Neya sollozó. Ahora se sentía tan sola. Quería que el rey hechicero y Sisu le preguntaran ¿te gustaría venir al reino hechicero? Si le hubieran preguntado eso, Neya podría haber abandonado todo para ir con ellos, pero no lo habían hecho. Ella odiaba eso. Al final, Neya no había sido más que una escudera durante su breve estancia en este país. Toda clase de emociones negativas se enredaban dentro de ella. Sin embargo, eso estaba mal. En los oídos de Neya, resonaron las palabras que el rey hechicero había dicho. Este país experimentará muchas dificultades en el futuro, pero estoy seguro de que podréis trabajar duro y salir adelante. Espero volver a verte. En otras palabras, tenía expectativas sobre Neya. Algo así como, aunque el reino santo está en caos, estoy seguro de que Neya podría unir al país, o algo así. Se había sentido como mucho tiempo, pero también muy poco tiempo y eso había cambiado su vida tremendamente y ahora había terminado. Sin embargo, esto era solo el principio. Había muchas cosas que tenía que hacer. Para empezar, tenía que pagar la amabilidad del rey hechicero con sus acciones. Entonces, necesitaría reconstruir este país. Justicia y maldad. Neya nunca había entendido lo que querían decir las dos, pero ahora podía mantener el pecho en alto y responder. El rey hechicero era la justicia, respondía ella. Y ser débil era un pecado. Lo importante era trabajar duro para ser fuerte y así sucesivamente. Neya tenía que difundir las verdades que había aprendido por todo el reino santo. Baraja-sama, por favor, límpiese las lágrimas. Era Bertrand. Al mirar más de cerca, sus ojos también estaban rojos. Quizás se había limpiado sus propias lágrimas antes de venir al lado de Neya, pero su voz seguía temblando, por lo que claramente había llorado recientemente. Neya se secó las lágrimas a la fuerza, como cuando Sisu le limpió la cara por primera vez. Baraja-sama. La gente que presenció esa batalla quiere oír hablar del rey hechicero. Muchos más han venido con sus familias a este lugar. Entiendo. Diles que su majestad Ain-sama es un rey verdaderamente noble y también sobre Sisu senpai. Neya miró hacia adelante. Las despedidas son realmente deprimentes. Sin embargo, chicos, vamos, difundamos la verdad, que su majestad es justicia, a más personas. Más de 3.000 personas gritaron al unísono como respuesta y luego se pusieron detrás de Neya. El carruaje siguió adelante. El largo proyecto finalmente había terminado. Ainz nunca lo había experimentado, pero esto debe haber sido lo que se sentía al ser un expatriado. Incluso si hubiera regresado a Nazarik de vez en cuando, esta podría haber sido la primera vez que había estado lejos de ella durante tanto tiempo. Le había dejado el asunto de gobernar a los semi-humanos de las colinas a Beliona Albedo y había entregado la totalidad de los asuntos futuros del reino santo a Demiurge. En otras palabras, Ainz se había quitado el peso de sus hombros. Suspiró, con la sutileza suficiente como para que Sisu, que estaba sentada frente a él, no se diera cuenta. Aunque había simplificado el plan de Demiurge a mitad de camino, la fatiga de todos los complicados acontecimientos hasta ese momento aún no había sido totalmente eliminada. Sin embargo, sí sintió la sensación de relajación que le producía la solución de un problema que antes era insoluble. Dicho esto, después de volviera a Nazarik, errando, más bien, necesitaría ocuparse cuidadosa y lentamente del trabajo que había dejado de hacer durante las 2 últimas temporadas. Una vez, había puesto su sello en los documentos de manera descuidada, confiando en que Albedo ya los había mirado, solo para que le dijeran, en realidad, esta rápida toma de decisiones solo es posible para Ain-sama. Estoy llena de respeto. Ain se había preguntado si esa evaluación de él era sarcástica o no. Ciertamente. No era porque tenía trabajo esperándole por lo que no había usado Portal, lo que podría llevarlo de vuelta en un instante. Definitivamente no. Había formas de teletransportarse a lugares que no se habían visto antes, pero aún era demasiado pronto para eso. No serviría de nada mostrar su mano.
Por supuesto, el lanzo del carruaje no había dicho nada y el hechizo antiadivinación que había lanzado no se había activado. Era una señal clara de que nadie vigilaba a Ainz y a los demás, pero podría haber métodos que Ainz desconocía. Si hay tiempo suficiente, podemos esperar hasta llegar a un lugar menos visible antes de teletransportarnos, pensó Ainz. Ciertamente. Definitivamente no era porque quería mantenerse alejado de esos documentos que no podía entender sin importar cuántas veces los leyera. Aún así, si hubiera un problema, Sisu no ha dicho nada desde que subió al carruaje. Neya también había sido así, pero siempre se sentía inquieto cuando compartía el carruaje con otra persona y ésta se quedaba callada. Podría mencionar casualmente algo si la otra parte fuera un hombre, pero tendría que cuidar sus palabras ya que ella era mujer. ¿No puedes decir algo, Sisu? Ese pensamiento había estado en la mente de Ainz desde el principio. Lamentablemente, no parecía que fuera a suceder pronto. Finalmente, Ainz ya no pudo soportar el silencio y, después de prepararse para lo peor, habló. Sisu, ¿cómo te sientes al dejar Nazarik para trabajar por tu cuenta? ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia para el futuro? Empezaría escuchando el informe de su subordinada, que había estado ocupada con su trabajo cuando la enviaron a hacer un recado. Aunque no era bueno hablando con las mujeres, estaba bien cuando las imaginaba como compañeras de trabajo. Creo que, trabajé duro. ¿Es eso cierto? Has trabajado muy duro. Ese fue el final de la conversación. Ya no tenía nada. Aunque esperara un poco más, no debería esperar que Sisu continuara. Una vez que se mencionaron las palabras trabajé duro, fue muy difícil seguir adelante. No ha respondido a la pregunta de si tiene alguna pregunta o sugerencia futura. Dicho esto, estos pensamientos suyos no eran más que las contemplaciones superficiales de un superior. Él debería estar pensando ya que ella ha trabajado duro, todo lo que tengo que hacer es esperar los resultados. También hubo beneficios al hacerlo. Esto se debía a que la implicación era que no había pasado nada que pudiera causar un problema o convertirse en un problema. Sin embargo, Sisu continuó hablando. Es difícil pensar por tu cuenta y luego actuar. En efecto, ese es el caso. Sisu había estado trabajando en Nazarik todo este tiempo y todo lo que había hecho era tomar instrucciones y llevarlas a cabo. Sin embargo, esta vez solo le había dado instrucciones aproximadas y, entonces, las acciones que ella tomó basadas en las decisiones que ella tomó dentro del alcance de esas instrucciones fueron su primera tarea. Por lo que sabía, eso podría haber sido demasiado difícil para ella. Quizás debería haber empezado por darle una tarea más sencilla, pero Ainz también sabía que Sisu le había dado resultados concretos. Aún así, no es raro que las Pléyades salgan a trabajar. El hecho de que las doncellas demonios son ahora sirvientas del rey hechicero se ha extendido desde el reino santo a las otras naciones. Fue una buena experiencia. Pero dar instrucciones vagas era una mala idea. Justo como pensé, la persona que da las órdenes tiene que dejarlo en claro. En ese momento, Ainz sintió que estaba cavando su propia tumba. Como el pináculo de Nazarik, Ainz era el más propenso a dar órdenes. No se me ocurren planes de acción concretos. O, mejor dicho, si se me ocurren planes superficiales, Albedo y Demiurge me fruncirán el ceño. Debería elaborar planes que hagan hincapié en la adaptación a la situación y un cierto grado de espacio indefinido también está bien. Como pensaba, es la persona en el terreno la que mejor sabe. Sí. Aprendí mucho más en comparación con solo seguir instrucciones. Ah, de hecho, así es. Me alegra mucho que entiendas lo que se siente. Ainz se rascó la cabeza mientras decía pero, al darse cuenta de la diferencia de aptitud entre Sisu y él, cuyo inexistente dolor de estómago le dolía cuando había leído los informes de Demiurge, lloró suavemente en su corazón. Hablando de eso, Ainz decidió cambiar de tema. Si seguía adelante, puede que solo acabara escandalizándose más. Parece que tú y la señorita Baraja os llevabais muy bien. Fue una pena que tuviéramos que separarnos. Me gusta. En serio, eso es maravilloso. La expresión de alegría de Ainz era genuina. Aunque Satoru Suzuki no había tenido hijos antes, cualquiera se sentiría como un padre cuando uno oye que un niño que no tiene amigos ha hecho amigos por primera vez. Ah, me alegro de haberla resucitado, HM. ¿Qué significa que le guste? No me digas que no es una amiga, sino más bien un juguete sexual. ¿Puedo asumir que sois amigas? Sisu inclinó brevemente la cabeza pensando, pero, al final respondió con un sí. Ainz se sintió encantado.
Sin embargo, esa explosión de alegría fue rápidamente negada. Aunque no estaba contento con eso, la idea de que esta podría ser la primera vez que alguien de Nazarik había hecho un amigo afuera, le trajo un poco de alegría a su corazón. La mayoría de la gente en Nazarik no salía, así que no hacían amigos afuera. Tal vez si dejara que los otros miembros salieran regularmente, podrían hacer buenas amistades. Ainz no creía que las personas con amigos fueran superiores a los demás. Sin embargo, pensar que uno no necesita amigos tampoco era correcto. Sin embargo, siempre era mejor tener la oportunidad de hacer amigos que no hacerlo. Tenía a mis amigos de Ainz o Algaun. En ese caso, podría ser bueno dejar a los otros miembros salir y darles tiempo libre para interactuar con otros, especialmente Mare y Aura. No, también es posible que darles algo de tiempo en su cumpleaños sea, Umu. ¿Has planeado volver a ver a Neya? No, demasiado lejos, no te preocupes por eso. Ya he marcado este lugar como punto de teletransporte. Puedes ir y divertirte cuando quieras. Puedes usar Portal cuando desees, así que no hay necesidad de ser tímida. Si estoy libre, por favor, déjeme hacerlo. Así es. Libre. Te daré tiempo libre. He estado pensando en un plan de vacaciones desde hace tiempo. También debería darle tiempo de vacaciones a las Pléyades, ¿no sería bueno salir y divertirse con los demás? He arreglado que te pongan cerca de mí, así que estará bien. Sisu pensó brevemente en ello y luego agitó la cabeza. ¿Causará problemas? ¿Problemas? Dices. ¿Qué significa eso? ¿Problemas para Neya? ¿O le impedirá divertirse con Neya? ¿O es porque los otros miembros no lo aprueban? Bueno, si causa problemas, entonces no se puede evitar. Tendrás que ir por tu cuenta, Sisu. Hablando de eso, déjame cambiar de tema. Los padres de la señorita Baraja están muertos, ¿está bien eso? Los padres de Neya Baraja estaban muertos. Si ella le hubiera preguntado, él sentía que estaría bien resucitarlos. Si hacerlo la haría aún más agradecida. No, eso no está bien. En realidad, resucitar a los padres de Neya no era un asunto muy lucrativo. Era evidente que Neya le estaba suficientemente agradecida. En ese caso, no había necesidad de seguir sumando puntos con ella. Además, las varitas de resurrección eran muy caras, así que quería ahorrarlas, si era posible. Si Pestonja y los otros fueran a utilizar hechizos de resurrección, entonces, ella requeriría monedas de oro o joyas u otros objetos de valor como parte del costo como hechizo. En realidad, no había prácticamente ningún beneficio que obtener. Sin embargo, sería un asunto diferente si fuera la amiga de Sisu. No me importaría darle beneficios así a la amiga de Sisu. Debido a que ella parecía cercana a Sisu, él le había hecho preguntas, tanto a Neya como a Sisu, para juzgar sus reacciones. ¿Está bien? El tratamiento especial no es bueno. ¿En serio? Sería un excelente regalo, en ese caso, bueno, eso es todo, entonces. En realidad, resucitar a los muertos, especialmente los cadáveres incompletos, podría resultar muy problemático. El escenario que veía más a menudo era algo como ¿cómo es que pudiste hacerlo por él y no por mí? Además, sería problemático si se le pidiera que resucitara a la Reina Santa. Es cierto, Demiurge probablemente podría manejar la situación si resucitara a la Reina Santa, pero los deméritos superaban las ventajas. Si estás aburrida, ¿qué tal leer un libro? Estaría bien. Está bien, está en la habitación del doctor. Sisu poseía conocimiento de todos los mecanismos de Nazarik. Eso era demasiado peligroso y ella no podría dejar a Nazarik así, por lo tanto, él había usado controlar amnesia para editar sus recuerdos. El conocimiento que Sisu tenía de esos mecanismos había sido parte de la historia que su creador, un jugador, le había dado. Aunque no sabía si el hechizo podía funcionar en esas cosas, después de manipularla, descubrió que el hechizo había funcionado como estaba previsto. Esa era una técnica que Ainz había desarrollado después de repetidos experimentos con una rata de laboratorio que había obtenido. Sentía que podía hacer cosas increíbles una vez que la dominara. La razón de ello era que Ainz tenía la sensación de que podría acceder al núcleo de los NPC. ¿Cuáles fueron exactamente los antecedentes de los NPCs, el origen de sus recuerdos? Sin embargo, eso era, en última instancia, el producto de la imaginación de Ainz y era muy probable que no tuvieran relación alguna. Si él quisiera resolver eso,
necesitaría entender a mayor profundidad el hechizo y entender todo lo que tenía que ver con la memoria. En ese caso, necesitaría un montón de ratas de laboratorio y décadas para practicar e investigar, además de prepararse para la posibilidad de que todo esto pudiera ser una pérdida de tiempo. Aún así, Sisu había sido implantada con recuerdos incorrectas, así que, hasta cierto punto, ella era una trampa. Cualquiera que tratara de usar a Sisu para entrar a Nazarik seguramente sufrirá. Tu habitación. ¿Puedes tocar algo, Sisu? Si llega el momento, ¿no son solo grabaciones, entonces? Ainz quería decir eso, pero no lo hizo. Era como si el verdadero rostro de Papá Noel estuviera escondido bajo un velo de misterio. Aunque nunca había visitado la casa de Satoru Suzuki en su memoria, había venido a visitar a Yggdrasil, aunque, en realidad, eran los desarrolladores. Mientras Ainz se reía a carcajadas, se dio cuenta de que Sisu le miraba fijamente y dijo: solo hablaba conmigo mismo. Su Majestad. Su Majestad. ¿Qué pasa, Sisu? Ella se había dirigido a él por su nombre en el pasado, pero ahora de repente había cambiado a usar su nombre formal. Eso perturbó un poco, o mejor dicho, mucho, a Ainz. He sido demasiado familiar todo este tiempo. ¿No lo molesta? ¿Qué estás diciendo? Me sentiría triste si me llamara Su Majestad. Ainz-sama servirá. Francamente, ni siquiera necesitas el sama. ¿Qué tal, Ainz-san? Eso sería descortés. Me regañarían. Oh, ya veo. Bueno, no necesitas llamarme Su Majestad, al menos. Entendido. Oh, sí, ¿qué tal la promoción de la herrería rúnica de lo que te hablé en el mensaje? Lo intenté. Ya veo, probablemente no haya ido bien. Sin embargo, no debería ser un problema, aunque haya fracasado. Aún así, quizás debería esperar para aceptar de vuelta las cosas que presté. Musitó ociosamente Ainz mientras miraba a Sisu. Cuando se había ido, compartía su carruaje con una chica que no paraba de mirarle. Cuando regresaba, era una chica con la cara en blanco. Ambas eran únicas a su manera. Mientras Ainz pensaba en esto, sonrió. Diamante negro naipes, diamante negro naipes, diamante negro naipes. Caspond miró hacia afuera desde lo más profundo del Palacio Real, los aposentos del Rey Santo. Su coronación sería en unos días. Por lo tanto, había venido a esta habitación vacía, incluyendo la sala de descanso junto a esta, para calmar sus pensamientos. La primera persona que se habría quejado y a la que no le habrían importado sus palabras, fue Remedios. Actualmente, ella estaba meditando en su casa. No estaría bien decir que estaba meditando. Más bien, ella estaba recobrando fuerzas en casa. Eso era debido a que tenía la intención de enviarla a ver si había más semi-humanos escondidos dentro del Reino Santo. Dicho esto, aún se había mudado a la habitación del Rey Santo antes de que terminara la coronación. Esta era una muy buena razón para que los enemigos de Caspond lo atacaran. Había insistido en hacerlo a pesar de que lo sabía porque las luchas de poder ya habían comenzado. El objetivo era establecer los hechos antes de que los nobles anti-Caspond pudieran decir algo. Dado que Caspond no entendía del todo sociedad de la nobleza, la capacidad de distinguir entre amigos y enemigos era muy conveniente. Eso también era parte del plan. Estoy seguro de que algunos de los nobles deben estar descontentos por cómo tomé el trono sin hacer arreglos con los otros nobles. Eso es particularmente cierto para los sureños, los cuales no reprimió. En ese caso, ¿qué pensarán los norteños con los que luché si los escuchaba? Seguramente serían infelices y se convertirían en un factor divisorio importante. De esa manera, el plan para dividir el país en dos estará completo. Los murmullos autodirigidos de Caspond recibieron una respuesta. Era una suave voz que parecía filtrarse en el corazón. Pertenecía a la entidad que era el superior de Caspond. Caspond se giró inmediatamente y se arrodilló ante el orador. Se inclinó y luego levantó la cabeza. Le doy la bienvenida, Demiurge-sama. No llevaba puesta su máscara y no había cambiado de aspecto antes de aparecer. En otras palabras, estaba confiado de que este lugar era seguro. Estoy aquí para devolver los objetos a Nazarik. ¿Hay algún problema? Ninguno en absoluto. Todo ha salido como planeó, Demiurge-sama. Caspond sonrió y Demiurge le regresó la sonrisa. Aunque hubo algunas cosas que superaron mis expectativas, la primera fase del plan ha concluido sin problemas, gracias a las acciones de Ainz-sama.
Espero con interés tu buena actuación en el futuro. La cabeza de Caspond estaba inclinada, pero sabía que esas palabras no eran ciertas. Demiurge no esperaba nada de él. Sin embargo, si él estaba a punto de saltar los rieles que habían sido colocados para él, inmediatamente saltaría para corregir el plan y mantenerlo en curso. Debería haber preparado varios planes para revelar la verdadera identidad de Caspond. Sus instrucciones habían incluido varios elementos que le hacían preguntarse por qué tenía que hacerlos. Deben haber sido para prepararse para ese momento. La primera fase del plan era poner a las colinas Abelión y a los semi-humanos bajo el dominio del reino hechicero. Antes de eso, exterminarían a las especies problemáticas y luego plantarían las semillas de un conflicto entre el norte y el sur del Reino Santo. Después de eso, Caspond se encargaría de la segunda fase, que consistiría en llevar al norte y al sur a la oposición y luego al conflicto. La tercera fase final sería que el reino hechicero interviniera para apoderarse de todo. Tengo una pregunta sobre el ítem necesario para eso. ¿El cuerpo de lo dejará aquí? No hay necesidad de eso. Ya ha sido llevado a Nazarick. Cuando sea necesario para el plan, se puede traer aquí. El verdadero cuerpo de Caspond estaba envuelto en un ítem conocido como la mortaja de sueño y aparentemente había sido llevado a Nazarick. Este ítem mágico podría detener la descomposición de un cadáver. Había sido limpiamente asesinado con magia de muerte instantánea al ser capturado y su cuerpo había sido preservado antes de que se estableciese el rigor mortis. Si uno lo tocaba, todavía podía sentir rastros de su calor corporal. Con ese cadáver, uno simplemente asumiría que había muerto de repente. Permíteme verificar algo. ¿Entiendes lo que debes hacer, como Rey Santo? Sí. Para hacer de este un país digno de Ain Sama, debo hacerlo próspero. Así es. Sin embargo, debes mantener a la gente infeliz. Después de todo, la insatisfacción es la mejor especia para dar la bienvenida a un nuevo rey. Sí, contestó Doppel Caspond. Luego le preguntó a Demiurge sobre un problema que no había sido descrito en su plan. Hablando de eso, ¿qué deberíamos hacer con esa chica? Eso era todo lo que Demiurge necesitaba para darse cuenta de a quién se refería Doppel Caspond y, por primera vez, su sonrisa salió del corazón. Una vez usé la palabra, insondable, para describir a Ain Sama. De hecho, ese es el caso. Ain Sama me ha preparado un excelente peón. Su existencia ha acelerado mi plan varios años. Doppel Caspond tenía la sensación de que los ojos de Demiurge, que no sabía exactamente dónde estaban mirando, se habían movido repentinamente. Parecían estar mirando la pared. Y allí está, sobre ese tema, Caspond recordó que era la puerta principal de la capital, mientras había dicho que quería cautivar a los humanos a su lado. Y pensar que realmente podría hacer que una chica como esa iniciara semejante revolución en un país tan fielmente religioso. Aunque no tengo ni idea de por qué dijo que estaría bien matar incluso a una chica a la que le había prestado un arma tan espléndida, sin duda, debe haber sido para forzarla a un estado mental como ese. Demiurge parecía estar de muy buen humor y no parecía decírselo a nadie en particular. Caspond simplemente esperó en silencio a que Demiurge volviera a prestarle atención a sí mismo. La instrucción de ayudar a esa chica era realmente la respuesta correcta. No, si fuese Ain Sama, seguramente sería capaz de corregir cualquier cosa que yo hiciera. Aunque él dijo en el pasado que planeaba introducir fallas en el plan para probar mi adaptabilidad, y pensar que había establecido planes tan astutos, él es verdaderamente el que unió a los seres supremos. Cada vez, me muestra más lo lejos que estoy de él. Cucu, qué maestro tan cruel es. Demiurge parecía profundamente conmovido mientras agitaba la cabeza y el interior de la habitación estaba en silencio. Demiurge se ajustó el cuello de la camisa, como si quisiera detener la última gota de su excitación, y luego se ajustó la corbata. Apoya a Neya Baraja con todo lo que tengas a tu disposición. Hazlo en nombre de dar las gracias a Ain Sama. Eso debería acelerar aún más el conflicto entre el norte y el sur. Pronto te daré planes sobre qué hacer si alguien intenta interferir con esa chica. Hasta entonces, actúa como lo hemos discutido. Sí. Pero, ¿qué será de esa chica? Piensa convertirla en la próxima reina santa. En ese caso, tendría que hacer los preparativos adecuados. Dicho esto, Demiurge había dicho que le daría instrucciones exactas, así que, lo mejor sería hacer lo que se lo dijeran. No es una mala idea, pero sería mejor darle otra misión.
Aunque no se sabe si Ain-sama desea ser considerado como un dios, si tiene la intención de hacerlo, entonces, sería mejor prepararse para ello. El experimento de venerar a Ain-sama como un dios seguramente será útil en ese caso. Sí. Ahora bien, ¿hay algo más que quiera saber? Sí. Se trata de esa mujer que ya no es necesaria, Remedios Custodio. Aunque el plan original era tenerla dando vueltas como fuera necesario, ¿no sería mejor matarla? No, manténla viva y deja que se convierta en el chivo expiatorio de la insatisfacción de los nobles. Por eso dije que ella era la única que no iba a ser asesinada. Transfiérela a otro departamento. Que el vicecapitán se convierta en el capitán de la Orden de Paladines y luego haz uso de él. Se le puede poner a trabajar de forma significativa. Entendido. Trata con ella cuando el conflicto se haga evidente. Después de demostrar que lo entendía, Demiurge indicó que la conversación había terminado y desapareció con teletransportación mayor. El demonio que se escondía en su sombra y el anzo al que Caspond nunca podría derrotar, sin importar lo que intentase, aún estaban a su disposición. Double Caspond se puso en pie y volvió a mirar por la ventana. Aunque solo podía ver el patio, se imaginaba que podía ver a la gente que se deleitaba en toda la ciudad. Después de eso, se rió burlonamente. Disfrutad del sabor de la felicidad un tiempo más, ciudadanos de mi país. Fin.